¿Qué pensarías si te digo que en este momento un yate muy lujoso recorre todos los océanos, sin tocar puerto alguno? Enarbola una bandera que no es de ningún país conocido. A bordo, se encuentran guardias armados, pues, debe mantenerse en máxima alerta, ya que en varias ocasiones, han intentado forzar la caja fuerte del capitán. Esta caja fuerte contiene un libro muy valioso y a la vez, muy peligroso, cuya lectura puede volverte loco. Su título, Excalibur. Pero, para poder entender a qué nos referimos, antes debemos revisar la vida del propietario del yate, un norteamericano llamado Lafayette Ron Hubbard, y sobre todo, a sus dos descubrimientos: la dianética y la cientología. La historia de Hubbard ya ha sido contada, casi siempre en tono poco serio. Pero algunos hechos nuevos, acontecidos en el curso de los 2 últimos años, parecen indicar que hay algo más que una historia curiosa. Trataré de relatarla con la mayor imparcialidad posible. Lafayette Ron Hubbard es, por decirlo menos, un explorador y un oficial de marina norteamericana sumamente valeroso. Fue también, hace algunos años, uno de los mejores autores de obras fantásticas y de ciencia ficción de este lado del planeta. Entre sus novelas traducidas al francés, se encuentran El brazo derecho de la muerte y Hatchet. Sus mejores obras, en el campo de lo fantástico y de la ciencia ficción, fueron escritas antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra, y a consecuencia de una herida sufrida en un combate con los nipones, Hubbard pasó por una experiencia extraordinaria, nada más y nada menos que por la muerte clínica. Fue reanimado, pero parece que conservó la conciencia en todo momento, cuando esto era imposible. Además atravesó por percepciones y sensaciones que jamás ha explicado por completo. Lo cierto es que, al término de la guerra, empezó a meditar de forma sistemática sobre el sistema nervioso humano. Desarrollando y comunicando a John Campbell, el célebre editor de obras de ciencia ficción, una nueva teoría a la que puso el nombre de dianética. La dianética era una especie de psicoanálisis perfecto para seducir a los americanos. En efecto, estos son muy aficionados al hágalo usted mismo, y la dianética permite ejercitar el propio talento sobre alguien, sin haber hecho previamente ningún estudio. La teoría general de la dianética admite, como Freud, la existencia de un inconsciente, pero así como el inconsciente freudiano es extraordinariamente astuto, el inconsciente de Hubbard es absolutamente estúpido. Nos impulsa a cometer las mayores estupideces porque lo toma todo al pie de la letra, es incapaz de captar lo significativo, y se compone de una serie de registros o engramas. Hubbard emplea este término científico en un sentido, que nada tiene que ver con el que se le da normalmente. El inconsciente de Hubbard se forma muy pronto, primordialmente durante la vida del feto. Basta, según Hubbard, que se diga a una mujer encinta, te empeñas en conducir por la izquierda, para que su hijo, una vez adulto, caiga en el izquierdismo más extremo. Si se consigue liberar a un cerebro, de todos sus engramas, según Hubbard, se producirá un sujeto perfectamente claro. Este sujeto claro, desprovisto de todo complejo, enteramente sano de espíritu, constituirá el embrión de una especie humana nueva, próxima a la superhumanidad. Puede conseguirse mediante una simple conversación con el sujeto, empleando las técnicas que Hubbard desarrolló. Hubbard empezó por tratar a su mujer. En cuanto ésta adquirió la claridad, pidió el divorcio, y lo obtuvo. Después, Hubbard trató a un amigo suyo, el cual, una vez se hubo convertido en claro, mató a su esposa y se suicidó. Fue entonces cuando la dianética se popularizó de forma exponencial. En el año 1955, eran miles los estadounidenses que se trataban por la dianética. Los resultados no fueron tan sensacionales como al principio, pero este pequeño juego de salón tardó muy poco en hacer la competencia al psicoanálisis. La dianética tiene la ventaja
de ser rápida y poco costosa, y de presentar el psiquismo humano, no en términos complicados, sino en forma de diagramas bastante parecidos, a los que nos permiten instalar un timbre eléctrico en nuestras casas. Y esto resulta mucho más cómodo. Hubo, además, psicoanalistas que se sometieron al tratamiento y que, sin volverse absolutamente claros, reconocieron que este había sido muy beneficioso. En lo que respecta a los recuerdos formados durante la vida del feto, Hubbard parece tener razón. El fenómeno parece haber sido comprobado clínicamente, y plantea un problema que sigue sin resolver: ¿cómo puede el feto, que aún no tiene sistema auditivo, escuchar lo que se dice a su alrededor? Sin embargo, lo oye, y esto está comprobado. Sea lo que fuere, no puede decirse que la dianética sea una locura mayor o menor que el psicoanálisis. Toda psique realiza un esfuerzo tal para conseguir el equilibrio, que cualquier técnica puede mejorar temporalmente un psiquismo defectuoso. Desde luego, esta mejoría no es duradera, pues solo los métodos químicos pueden curar de verdad. La dianética parecía destinada a no ser más que uno de tantos métodos curiosos, y así fue considerada por todo el mundo. Pero la historia solo acababa de empezar. Después de reflexionar sobre los defectos de la dianética, Hubbard llegó a la conclusión de que ésta solo curaba las cicatrices psíquicas, debidas a los acontecimientos de esta vida terrestre, y en ningún caso las heridas producidas en vidas anteriores. Entonces, para resolver este problema creó una nueva disciplina, la cientología. La dianética fue un fuego de hojarasca, en cambio, la cientología, con un desarrollo lento y progresivo, conoció un crecimiento constante que hizo que, en 1971, el movimiento cientológico constituyese una fuerza mundial capaz de inquietar a muchas personas. Este movimiento cuenta con muchísimo dinero, de origen poco conocido. Se dice que Hubbard vendió su participación en el negocio original por una suma enorme, se habla de decenas de millones de dólares. Hubbard escribió otros libros, entre ellos, Scientology. Y redactó, para información de algunos amigos íntimos, recuerdos de sus vidas anteriores. Estos recuerdos proceden, según él, de una gran civilización galáctica, de la que no somos más que una colonia perdida. Reunió sus recuerdos en un libro titulado Excalibur, que dio a leer a algunos voluntarios. Estos se volvieron locos y, que yo sepa, siguen internados. La dianética, el psicoanálisis, la cientología, e incluso los medicamentos conocidos, son incapaces de remediar a aquellos hombres. Hubbard sigue navegando por los océanos y tomando notas, mientras unos desconocidos tratan de forzar su caja fuerte y de leer Excalibur. Al mismo tiempo, la cientología se desarrolla hasta un punto que parece muy inquietante a numerosas personas. Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, declaró que era el representante local de la cientología. Los cientólogos lo niegan, y Hubbard llega a afirmar que había denunciado a Manson al FBI, por considerar que constituía un peligro diabólico. Se acusa a los cientólogos de dominar a la gente, de controlarla, de teledirigirla, y de aspirar a la posesión del mundo. Ellos responden tranquilamente que lo mismo se decía de los primeros cristianos. Son numerosísimos, aunque no podemos citar cifras. Pero, en 1969, una asociación inglesa, que luchaba por una medicina más racionalista y por una condena más severa de las medicinas paralelas, los denunció. De inmediato, todos los cientólogos ingleses empezaron a inscribirse en la asociación, y pronto consiguieron la mayoría. Lo cual demuestra que deben ser bastante numerosos. Algunos países hablan de prohibir la cientología, pero, que yo sepa, esto no se ha hecho en parte alguna. Los enormes medios materiales de que disponen los cientólogos les permiten inundar literalmente el mundo de periódicos, revistas y documentos.
La matrícula de un curso de cientología no es cara, por tanto, los recursos del movimiento tienen otro origen. El Consejo de Administración de la Sociedad, registrada en los diversos países según la legislación local, confiesa que es un negocio muy bueno. Pero sin precisar exactamente cómo funciona este buen negocio. Uno de los dirigentes de la cientología inglesa declaró a la prensa: si alguien trata de atacarnos, hacemos investigaciones a su persona, y descubrimos, con toda seguridad, alguna nota desfavorable, que hacemos del conocimiento del público. Esto se ha producido efectivamente, e implica que, o bien la cientología posee una magnífica red de espionaje, o bien, dispone de medios para valerse de las mejores agencias de detectives privados. La cientología no parece hacer política, aunque se la acuse periódicamente de ser un nuevo nazismo, al menos, una variedad del rearme moral. Esto no está demostrado. En cambio, sí que parece perfectamente establecido que la cientología atrae, no solo a miembros de cultos marginales y de pequeñas sectas ocultas, sino también a creyentes de religiones tan arraigadas como el cristianismo. Progresa constantemente, tanto en número como en poder. Los que se burlaron de Haber, tal vez rieron demasiado pronto. El fenómeno de la cientología es muy curioso y no ha sido aún suficientemente estudiado. La cientología ha atraído a muchos autores de ciencia ficción, entre los que destaca Van Vogt, quien, durante algún tiempo, abandonó la ciencia ficción para ocuparse solo de la cientología. Esta no reniega de la dianética, pero le añade un contenido suplementario que solo podemos calificar de visionario. Y es evidente que Haber, bajo su aspecto exterior de aventurero positivo y de ingeniero instruido, es un visionario. Parece ser que tuvo una visión cuando se hallaba en estado de muerte clínica, y que tuvo otras con posterioridad. Por desgracia, no dijo gran cosa sobre ello, como tampoco sobre los dirigentes de la cientología, entre los que parecen figurar ciertos hombres de negocios, pero también, quizás, otras clases de personajes. A nivel del contacto con el público, y también a nivel de la enseñanza elemental de la cientología, encontramos personas extraordinariamente convencidas, y según todas las apariencias, sinceras. No sabría decir con exactitud lo que ocurre a nivel superior. Siguiendo al filósofo Max Weber, suele llamarse efecto carismático a la influencia de un ser humano sobre otro. La cientología agrupa a personas que poseen un efecto carismático muy elevado. Sea lo que fuere, los lazos que unen a los miembros de un grupo cientológico con su jefe, y la causa de la cientología en general, tiene un carácter fanático. Hasta el punto de que han sido formuladas numerosas denuncias contra los grupos. La cientología se ha convertido en una central de energía que ejerce un poder real bastante inquietante. Cosa que jamás habría logrado la dianética. Algo ha sido inyectado en la estructura de un movimiento que estaba decayendo y que no parecía más que una secta disidente y simplificadora del psicoanálisis, y este movimiento ha sido transformado en un instrumento utilizado con fines que aún no podemos adivinar. Como en el origen de todas las religiones, existe un libro. Con la diferencia de que este libro, Excalibur, en vez de ser difundido, se mantiene cuidadosamente oculto, como el talismán secreto de la nueva religión. El fenómeno es curioso, pues, en casos similares, como el de los mormones o el de los babistas, el libro fundamental ha sido profusamente difundido. En lo que concierne a la cientología, asistimos, a la vez, a un esfuerzo de propaganda extraordinariamente moderno y a una organización que oculta un libro secreto que podríamos llamar condenado. No sabemos bien qué les ocurrió a las personas que lo leyeron, se volvieron locas solo por leerlo, o intentaron ciertos experimentos en ellos. A nivel popular, la enseñanza cientológica se parece bastante a la dianética primitiva, aunque bajo una forma más razonable. Pretende aumentar la intensidad de la conciencia en las personas tratadas, y tal vez lo consigue.
Pero esto no ocurre siempre. Por ejemplo, el autor de obras de ciencia ficción americano, Barry Malzberg, comentó, a principios de 1971, que, al ver en el metro de Nueva York unos carteles de propaganda de la cientología, resolvió tomar unas lecciones. Estas no le produjeron el menor efecto, pero tal vez carecía de las buenas vibraciones iniciales. Ignoro lo que se enseña a nivel superior. La literatura de promoción alardea de informaciones procedentes de la época en que la Tierra no era todavía una colonia perdida, sino que formaba parte del gran caudal de la humanidad galáctica. Desde luego, esto parece cosa de ciencia ficción, pero la bomba de hidrógeno y el viaje a la Luna también lo parecían. Habría que estudiar el asunto más de cerca. También es interesante observar que la cientología se dice perseguida por personas que, en el fondo, son bastante semejantes a los que yo llamo hombres de negro. Aparte de Hubbard, que parece haberse retirado del circuito, por propia voluntad o involuntariamente, no se ve muy claro quién está detrás de la cientología. En cuanto a un grupo humano, ha empezado a hacer una bola de nieve bajo el efecto de fuerzas dinámicas de las que nada sabemos, es sumamente difícil, y tal vez imposible, detenerlo. En todo caso, no puede excluirse la posibilidad de que la cientología dé a los jóvenes lo que no han podido obtener por otros medios. Por esto, la gran importancia de saber con exactitud lo que hay en Excalibur, de saber hasta qué punto la doctrina secreta de la cientología, si es que hay tal, se deriva de un libro condenado, merece ser estudiada. Y no creo que se pueda resolver un problema de esta clase diciendo simplemente que Dios ha muerto y que hay que encontrar algo o alguien que lo sustituya. Creo que Hitler o Hubbard forman parte de este grupo de sociólogos aficionados que obtienen resultados sorprendentes de una manera absolutamente empírica. Sin embargo, opino que estos practicantes solo pueden actuar con eficacia si están respaldados por un grupo de organizadores o planificadores. Ahora, sabemos bastante bien cuál era el grupo que se encontraba detrás de Hitler, en cambio, nada sabemos del grupo que está detrás de Hubbard y, sobre todo, de la financiación de la operación y de sus objetivos definitivos. Si existe en realidad un libro condenado detrás de Hubbard, convendría que éste sacase una buena cantidad de fotocopias y las depositase en lugares seguros y repartidos en todo el mundo. Si no lo hace así, no me sorprendería que, el día menos pensado, su yate sufriese un accidente. La falsedad de la teoría de Hubbard es casi segura, pero es posible que sus resultados sean exactos. No sería la primera vez que ocurriese una cosa así. Todavía, no se ha hecho ningún estudio sociológico sobre las personas atraídas por la cientología. La dianética, como el psicoanálisis, atrajo sobre todo a los locos. El propio Freud parece haber estado loco de atar. Durante la primera fase de su carrera, practicaba la numerología y creía en las más toscas supersticiones. Se ha dicho que recobró la salud mental durante una segunda fase, después de haberse analizado él mismo, aunque dudo mucho de que esto sea cierto. Como dijo acertadamente G.K. Chesterton, el loco no es aquel que ha perdido la razón, el loco es aquel que lo ha perdido todo, menos la razón. ¿Empieza la cientología a entrar en una fase en la que atrae a masas de personas que podríamos llamar normales? ¿Y en qué proporción? Sería muy interesante saberlo. En fin, me gustaría poder leer algún día este famoso libro, si lo logro se los informaré, claro, si es que no estoy internado en un manicomio.